Muy de mañana, muy de mañana. Quiero hablar contigo. Espérame por la mañana. Muy de mañana. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Serás mi primera cita, ahí estaré. Con el viento que no avisa. Muchas personas hoy están luchando contra el odio a sí mismas y de diversas formas. Y yo sé que eso puede ser bastante paralizante. Ahora, cuando digo yo sé, no es porque yo lo haya vivido. Pero he estado cerca de personas que no se aman a sí mismas. Algunas personas se odian a sí mismas porque sencillamente no les gusta o su aspecto o algo de su personalidad, o no les gusta la vida que tienen, o no aman el estado en el que están. Es que yo me casé, pero, es que yo estoy soltero, soltera, pero. Y ustedes se van a dar cuenta que las personas pueden pensar que deberían ser más exitosas, y cuando no lo son empiezan a odiar su escasez, o empiezan a verse escasos cuando realmente no son. ¿Qué quiere decir? Hay gente que dice, pero ¿por qué otras personas a mi edad ya han alcanzado casa, carro y beca? ¿Por qué personas a mi edad ya han sacado carreras? ¿Por qué personas a mi edad ya son exitosas y yo no he podido? Y puede ser que no sean personas que no tengan recursos económicos, quizá ni talentos, pueden ser personas talentosas, guapas, pero se miran a sí mismas en la perspectiva del éxito de otras y terminan odiando el barrio en el que viven, las amistades que viven, los padres que los criaron, las cosas que poseen, las marcas de cosas que tienen, porque se están nivelando en la medida del éxito de otros. Es decir, están buscando el referente de enfrente. Miran y dicen, pero ¿por qué a mi edad esta persona que tiene mi misma edad tiene tanto éxito? Y empiezan a odiar la realidad de que no son exitosos y empiezan a decir, es que yo soy un fracaso, soy una fracasada, un fracasado. Empiezan a mirar a los demás y los ven tal vez más talentosos, quizá no necesariamente porque sean más talentosos, sino porque tienen talentos diferentes, que es distinto. O ven personas más guapas, porque es cierto, hay muchas personas que tienen un atractivo que uno dice, parece que las hubieran pintado con un pincel, y otros que también tal vez no tengamos todo ese atractivo físico. Entonces, cuando yo me miro en perspectiva de lo que el otro tiene y a mí me hace falta, me voy a convertir en la persona más amargada del planeta. Es más, hay gente que odia su personalidad y dice, ay, pero yo ¿por qué no puedo ser como Mengana? Esa persona llega y entonces cambia el ambiente donde está, es el alma de la fiesta. Cuando habla los hace reír a todos, cuando habla todo el mundo le escucha. ¿Y por qué yo no puedo tener esa personalidad? ¿Por qué me sudan las manos cuando voy a saludar a 2 o 3 personas en un grupo? ¿Por qué cuando me hacen una pregunta o me generan una opinión, yo me pongo a gaguear, yo tartamudeo, se me dilatan las pupilas, siento que el corazón se me va a salir? ¿Por qué yo no puedo tener una personalidad diferente? ¿A alguien aquí le ha pasado? ¿Alguien aquí, por favor, pudiera participar y decir, he conocido gente que se odia a sí misma o quizá en algún momento yo lo viví? Sería muy interesante que ustedes pudieran hacerlo escribiéndome al WhatsApp 300-972-9494, 300-972-9494. Y si quieren también participar en este espacio, decirme algo que diga la Biblia sobre ese tema de cuando uno no se quiere, cuando uno se desprecia, o tal vez usted me quiera contar su experiencia. Espero que lo haga, porque no quiero hacer este devocional sola y ya estamos a punto de irnos. ¿Por qué? Porque hoy tengo una invitada a las 7:30 de la mañana que ustedes se van a quedar boquiabiertos. Va a decir, Dios mío, cómo esta gente hace lo que hace en favor de su prójimo. Eso será a las 7:30 de la mañana, pero por ahora sí me gustaría que ustedes participaran y me contaran algo de esa parte. Ahora, otros
no solamente se odian a sí mismos porque no son tan exitosos, tan talentosos, tan guapos, porque no tienen una personalidad arrolladora, pero hay algunos que se odian a sí mismos por algo que han hecho. Y entonces eso raya con la culpabilidad. Sienten que nunca van a ser suficientemente buenos o suficientemente competentes en esa labor, que todo el mundo lo va a hacer mejor que ellos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda la vida viven avergonzados, viven pensando que ellos no son amados, que nadie los quiere. Y por ende, entonces, pues si a mí nadie me quiere, ¿por qué tengo que quererme yo? Si a mí nadie me quiere es porque yo debo ser una persona mala. Si a mí nadie me quiere es porque yo soy una persona muy desagradable. Si a mí nadie me quiere es porque yo no le inspiro buenos sentimientos a nadie, como por qué tendría que odiarme. Y ahí es cuando la gente empieza a hacerse cutting, más que todo en la edad juvenil, y empiezan a cortarse y empiezan a autoflagelarse, a pensar en la manera de cómo escapar, métodos escapistas, como que caen en las drogas, como que entonces se entregan al placer desbordado. En fin, hay algunas personas que en este momento no tienen nada de amor propio por ellos. Entonces usted dirá, Claudia, yo me he encontrado con gente así, pero ¿qué hago? Mire, hay un amor propio que es saludable, pero no entendido como la sociedad moderna nos está diciendo, porque el amor propio del que la gente habla hoy es un amor que raya con el egoísmo, donde usted está aquí para comerse el mundo a rebanadas, usted está aquí es para cumplir sus sueños, no los de nadie, usted no está aquí para complacer a la gente, usted haga lo que le dicte el corazón, que los demás no les gusta, de malas, usted vino aquí, fue a vivir y viva. Y el amor propio de hoy está rayando con el egocentrismo, el hedonismo, está rayando con el individualismo, en donde solo importo yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y ese amor propio es completamente distorsionado y contrario a la idea bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una idea del yo completamente diferente a las ideas que tiene este mundo del yo. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice al respecto? No nos dice la Biblia, ni se va al extremo de decir, ámate a ti más, porque usted dirá, Claudia, pero la Biblia sí dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Eso es diferente a que usted diga, ámese usted por encima de los demás. Lo importante es usted. Usted tiene que ser primero. Los demás tienen que esperar en la fila. ¿Qué es eso del odio a uno mismo? Es sencillamente la respuesta diferente al amor propio. Una vez que nosotros entendemos, queridos, lo que la Biblia dice sobre quiénes nosotros somos, vamos a tener una idea completamente diferente de nosotros mismos, porque miren, la Biblia no habla directamente sobre el odio a uno mismo, no. Pero para la Biblia el yo está naturalmente dañado, es decir, la manera como nos estamos amando, como nos estamos entendiendo, como nos estamos analizando se distorsionó con el pecado. Miren lo que dice Jeremías 17:9. ¿Quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas? Para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos? Porque todos ellos son adúlteros, una asamblea de traidores, tensan su lengua como su arco, la mentira y no la verdad prevalecen en la tierra, porque de mal en mal proceden, y a mí no me conocen, declara el Señor. Guárdese cada uno de su prójimo y no confíe en ningún hermano, porque todo, escucha esto, porque todo hermano obra en el engaño y todo prójimo anda calumniando. Y sigue diciendo, cada uno engaña a su prójimo y no habla la verdad. Han enseñado sus lenguas a hablar mentiras, se afanan por cometer iniquidad. Su morada está en medio del engaño y por causa del engaño rehúsan conocerme, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Que como ha entrado el engaño, la mentira, la calumnia a nuestra vida, entonces nosotros tenemos una manera de mirarnos muy distorsionada. Romanos 3, del versículo 10 al 12 dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos por ustedes es para su salvación.
porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué está diciendo? Que las personas están pensando de sí mismas lo que les parece y no lo que las Escrituras dicen. Por lo tanto, nosotros nunca podremos ser perfectos ni estar a la altura de las normas de Dios. Y como no estamos a la altura de las normas de Dios, no solamente vamos contra Él, sino que ese pecado hace que yo me mire diferente. Y como resultado, dice la Biblia, nosotros estamos separados de Dios. Cuando un ser humano está separado de Dios, la maldad que habita en nosotros nos hace mirar todo a nuestro alrededor distorsionadamente. No podemos ver a la gente con la gracia y el amor de Dios. No podemos valorar a las personas ni a la vida si no tenemos el amor de Dios morando en nuestros corazones. Por lo tanto, no puedo mirarme a mí mismo en perspectiva de un valor verdadero. Mire lo que dice Efesios 2 del 4 al 10. Y me parece lindo porque el apóstol Pablo ahí nos habla acerca de la unidad. Dice que Él nos amó y nos valoró y nos juntó a Él. A cada uno de nosotros nos amó lo suficiente como para enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros y por nuestros pecados, ¿sabe? Efesios nos dice que a pesar de que los seres humanos aquí no nos valorábamos, queríamos matarnos, destruirnos, sin embargo Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo por nosotros, por el valor que tiene por nosotros. Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18, nos hablan de una manera hermosa y nos dicen que nosotros necesitamos reconocer nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra necesidad de Jesucristo. Lo primero que tenemos que hacer es decirle: Dios, cámbiame los lentes con que yo me estoy mirando, porque a mí me han dicho muchas veces que yo no valgo, que no soy tan talentoso, que no tengo todas las cualidades, que no soy competente para ciertas cosas, pero déjame mirar en tu palabra qué piensas tú de mí. Si San Juan dice que tú, el Evangelio de Juan dice que tú, Padre Celestial, enviaste a tu Hijo para salvar al mundo, para que el mundo no se perdiera, es porque ahí hay un profundo amor por mí. Tú me aceptaste aun cuando yo era un pecador, y eso habla muy bien de ti y me dice que yo tengo un gran valor para el Padre Celestial. Pero además de eso, podemos decirle: Padre Santo, tú dices que nos has dado tu Espíritu Santo y que Él nos guiará a la verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que tú estás interesado en que yo no me pierda, en que no me desvíe del camino, en que no piense de mí lo peor. ¿Se dan cuenta por qué cuando uno mira en la palabra de Dios el amor propio empieza a crecer? Pero más que el amor propio, ¿sabe cuáles son los efectos de leer las Sagradas Escrituras, de mirar en lo que la Biblia llama la bendita ley de Dios? Que antes que empezar a amarte a ti mismo, tú empiezas a amar a Cristo. Sí. Algunos dicen: Claudia, yo creo que mi vida va a cambiar cuando yo empiece a amarme a mí mismo. ¿Sabes cuándo va a empezar a cambiarte la vida? Cuando empieces a amar a Cristo. Cuando empieces a amar a Dios y le digas: Dios mío, quiero conocerte. Revélate a mí. ¿Quién eres? Revélame a tu Hijo Jesucristo, que esta gente habla tanto de Jesús. Es lo que yo siempre he creído, queridos. Conozco a Cristo desde los 15 años y hoy, a mis 50 años, puedo decir lo mejor que me pudo haber pasado, porque yo era una niña, digamos, como muchas personas hoy. Tenía temas de autoestima muy bajas porque era una mujer muy delgada, una jovencita muy delgada, y teniendo ya ciertos años mi figura no era la figura muy femenina que digamos, no era la mujer que tuviera ni las mayores curvas ni las hondonadas, como dice Gioconda Belli, que nos hace
reflejar un cuerpo femenino con unas caderas bien formadas, unos senos bien formados, porque era una niña muy delgadita. Y mientras mis amigas tenían su cuerpo ya muy formado, yo me miraba al espejo y si a eso le sumabas que en medio de las charlas en mi casa me decían cuando me ponía la ropa, parece que te hubieras colgado la ropa en un gancho, no en un cuerpo, porque era muy delgada. Entonces, claro, todo eso fue afectando mi autoestima. Y al ver que mis amigas sí conseguían novio, que sí atraían la atención de los chicos y yo no, entonces obviamente eso me afectó profundamente. Pero una vez que me hablaron del Señor Jesucristo a los 15 años y empecé este camino hacia Ciudad Celestial, de los cuales han pasado más de 35 años, yo podría decir, lo mejor que me pudo haber pasado no fue que me enseñaran a amarme a mí misma, sino que en la iglesia me enseñaron a través de la Biblia a amar primero a Dios. Como dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¡Ay, de todo corazón! Cuando poco a poco empecé ese camino que no ha terminado, apenas estoy aprendiendo a amar a Dios con todos esos componentes de mi existencia y mi esencia, aprendí a amar a Cristo. Y yo no sé, no me pregunten cómo pasó eso. Pero de un momento a otro yo empecé a valorar mi delgadez. Empecé a decir, pero me queda buena esta ropa. Pero no tengo problema con el sobrepeso ni con la grasa. Y empecé a ponerle a mi cuerpo la ropa adecuada empecé a amar mi estatura porque soy una mujer muy alta. De manera que no era fácil porque yo era la más alta de mis amigas y entonces ellas siempre estaban a la estatura de los chicos y yo casi siempre era la más grande. Era más grande que los amigos que teníamos en ese momento. Usted dirá, Claudia, es que usted mide 2 metros. No, apenas mido 1,70. Pero igual en mi época la generación no era tan alta como ahora. Y entonces en el colegio, en la escuela, yo era la más grande en ese momento. Y empecé a amar mi estatura. Y dije, hombre, ¿cuántos quisieran tener mi estatura? Y no fue que yo empecé a hacer digamos, como un ritual de amor propio, a escribir y a decir, mira, tienes esto bonito, aprendí a amarte aquí. No. No, yo no tuve que hacer rituales. Mi único ritual era amar la palabra del Señor. Era amar a Cristo. Era decirle a Jesús, revélate a mí. Y empecé a leer las escrituras como quien tiene hambre, porque viene de día sin comer y a beber de la palabra de Dios. Y era una jovencita de 15 años, pero cuando no podía dormir me levantaba en la noche o en la madrugada a leer la Biblia. Tenía un cuadernito de Norma. Imagínate Norman. Tenía un cuadernito aquí en Colombia que se llama un cuaderno de Norma, que la pasta era como de cartón. Imagínense, hace 36 años más o menos. Y sacaba ese cuadernito y yo escribía cosas que ni entendía muy bien, las cosas que Dios traía a mi mente, sin llegar a saber que unos años después, cuando apenas era un adolescente de 19 años, el Señor me iba a llamar a este santo ministerio de enseñar, de acompañar a su pueblo a través de los medios de comunicación. Y necesitaba hablarle a la gente. De manera que yo quiero recomendarte, si tú realmente quieres tener un alto sentido por ti mismo, por ti misma, tener un amor propio en vez de ponerte a hacer rituales para aprender a amarte o mirarte mucho al espejo, más bien yo te recomiendo que hagas lo que las escrituras nos dicen. Hay gente que en terapias para aprender a amarse dicen cosas como los terapeutas le dicen, mírese al espejo, párese o con su ropa o desnudo, pero párese frente a un espejo y empiece a repetir, me amo porque yo soy esto, me amo porque tengo aquello. Entonces eso se llama, es una autosugestión. Eso es tratar de engañar al cerebro o de convencer al cerebro de algo para que él se vaya acostumbrando a esa verdad. Pero yo le recomiendo a la gente que no se ama, que se odia a sí misma, en vez de mirarse a un espejo para empezar a repetirse palabras bonitas hacia usted mismo, aunque no está mal. No está mal que usted se mire y diga, Claudia, estás bonita hoy. No está mal que te mires al espejo y te organices y digas, hombre, qué buena tu estatura, qué bonita te quedó esa ropa. Claudia, estamos listos para salir, estás hermosa. No hay problema que digas eso, pero estamos hablando de una autosugestión rara y hedonista que esta sociedad nos está presentando del amor propio. Yo más bien le recomiendo a la gente porque lo viví. Si a alguien le sirve, cójalo, se lo regalo, gratis le voy a dar esto. El Espíritu Santo hablando a mí, conciencia a mi interior. Yo no escucho a Dios en los oídos, para que no piensen, ay, señora tan espiritual. No. Cuando uno dice como cristiano que escucha la voz del Señor, es que hay una certeza interior, como una voz interna que te dice, y a mí me dijo esto para aprender a amarme a mí misma. Y es
Mírate en la bendita ley de Dios. Eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Que nosotros lo que debemos hacer es mirar en la ley de Dios, porque ahí es donde nosotros seremos aprobados. Nosotros tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. En vez de mirarnos frente a un espejo y decirnos cosas, es el momento de decir: Señor, déjame mirar tu espejo. Déjame abrir la Biblia y saber qué fue lo que tú hiciste a favor mío. Y te vas a dar cuenta que Dios te creó, que tejió delicadamente cada parte de tu cuerpo en el vientre de tu madre, que trajo gente que te cuidara hasta llegar a este punto de tu vida, que te dotó de favores, te coronó de favores y misericordias, que también te dio talentos, que te dio gracias, que te dio posibilidades y que te permitió en este momento estar escuchando esta emisora. Lo que el Señor te dice es: no mires a los demás para nivelarte a ti mismo. Mírate en mi ley, mírate en mi palabra. Si tú en este momento te miraras al espejo, ¿qué te diría ese espejo? Los espejos en la casa son muy importantes. Y hay gente que tiene espejos por todas las casas. A mí me encantan los espejos. Pero escasean del espejo mayor. Y por eso es que no tienen un alto sentido muchas veces de sí mismos, o al contrario, lo tienen desbordado. Y les gustan los espejos por toda la casa porque les encanta repetirse a sí mismo: espejito, espejito, ¿quién es la más linda? ¿Quién es el más lindo? Todos los desequilibrios son amañados y malos. Y hay muchas casas donde hay espejos hermosos, costosísimos. En estos días me antojé de un espejo que vi en una galería y dije: ¡ay, qué rico ese espejo, Señor! Cuando me fui a averiguarlo, valía 2 millones de pesos. Y hay gente que paga 2, 3, 4, 10, 15, 20 millones por un espejo hermoso en su casa, pero no tienen la Biblia en sus hogares, no hablen la bendita ley de Dios, no la compran siquiera, que esa Biblia vale 200,000 pesos, 100,000 pesos. ¿Qué es eso, atracadores? ¿Cómo así que una Biblia dice que la palabra de Dios y vale 200,000 pesos? Ah, pero tu espejo vale 2 millones de pesos. Tu comedor vale 8 a 10 millones de pesos. Tienes una sala en tu casa que te costó 15 millones, 8, 7 millones. Y te parece que llevar este bendito espejo, que es la palabra de Dios, y abrirla en tu casa es demasiado costoso comprarla. El día que tú te mires más en el espejo de la palabra de Dios que en los espejos de tu casa, que en los espejos de los vecinos, de tus amigas y amigos, ese día vas a ser tan feliz. Sabes, cuando tú te mires en las Escrituras y le puedas decir a Cristo: Jesús, por favor, yo necesito tu perdón. Necesito tener una clase de relación contigo, una relación con el Cristo que no te va a despreciar, ni porque tú no tengas todo el talento, ni tengas toda la belleza, ni todos los títulos, ni todos los éxitos. Este Salvador te recibirá para embargar tu mente, tu corazón y hacerte nacer de nuevo en el amor de Dios. Me parece tan hermoso lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio y las buenas noticias de Dios que él ya había prometido por medio de sus profetas. Este es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado el Hijo de Dios con poder y gloria. Y es por medio de él que hemos recibido la gracia para caminar en la obediencia. Una vez que tú recibas a Jesús como Salvador, te vas a dar cuenta que eres de tanto valor para Él y que lo que debe brillar en ti no es tanto tu apariencia, ni tus títulos que tienes pegados en la principal pared de tu biblioteca o tu negocio o tu casa.
Lo que debe brillar en ti para ser una persona realmente valiosa no es las historias que cuentas de hasta dónde te fuiste a viajar, cuánto dinero ganas, con qué personas te has codeado en la sociedad, en qué clase de barrio vives y de qué clase de manera vives. ¿Cuánto vale tu casa? ¿Cuántos ahorros tienes en el banco? Si tienes o no problemas económicos, si tienes todo lo que necesitas. Mira, el día en que tú te sientas perdonado por Dios, dotado por Él con una personalidad en la que brille Cristo y no tú. Ay, querido. Yo recuerdo, quiero contarles otra historia. No puedo hablar de otra persona. Esto no se llama ego. No me confundan. Algunos dicen, Claudia, deje de estar hablando de usted. Yo no puedo hablar de otra persona con tanta seguridad como de mí misma, porque no tengo a nadie más. Solo me conozco a mí misma. De los demás, aún de mi propio esposo, mis hermanas, mi madre, yo podría dar ejemplos de lo que percibo, pero no estoy en su corazón. Yo sé quién soy. Yo me acuerdo que en una oportunidad lloraba y le decía, antes de tener las cosas que por la gracia Dios me ha regalado ahora en cuanto a la capacitación académica, yo lloraba y yo le decía, Señor, no me permitas ir a ciertos ambientes donde yo tenga que la gente me pregunte, ¿y usted qué hizo? ¿Y usted dónde fue? ¿Y usted cuáles son sus títulos? ¿Y usted qué apellido tiene? ¿Y usted en qué barrio vive? ¿Y usted tiene carro? ¿Y usted? Entonces, como yo tenía problemas con eso, yo le decía, Dios mío, no me permitas estar en ambientes donde yo tenga que decir quién soy yo. ¿Por qué? Porque la gente me veía, que sé yo, bien vestida, con cierto porte, con cierta capacidad de relacionarme con la gente, de hablar y qué sé yo. Pero cuando ya la gente se adentraba a preguntarme, ¿usted qué ha estudiado? Yo decía, Dios mío, que no me pregunten, que no. Hasta que el Señor una vez me dijo, sentí en mi corazón, por eso le digo, algo en mi interior me decía, recuerda que yo soy la profesión de tu fe. Aquí quien tiene que brillar no son tus títulos, soy yo en ti. Y me dijo el Señor, y sentía en mi corazón que el Señor me hacía sentir, ¿la gente me ha visto en ti? ¿Sí o no? Yo le he dicho, pues Señor, sí, me dicen que cómo hablo, que lo que digo, que cómo conozco. Sí, Señor, y como que sentía que me decía, ¿qué más te hace falta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu escasez, en tus debilidades. Y sin pensarlo, queridos hermanos, en menos de lo que yo imaginaba, ya tenía aquellos títulos que había soñado, de manera sobrenatural y milagrosa. Pero el Señor me dijo, yo soy tu pergamino, yo soy tu carta de presentación. Quiero contarles un poco que hubo una época en mi vida en que yo tuve que viajar a un lugar por indicación del Señor, a otra ciudad que no era la mía, a vivir de extranjera en otra ciudad con otra cultura e idiosincrasia muy, muy diferente a la mía. Y yo decía, Señor, y me voy a ir para allá. Yo necesito llevar hojas de vida, pero para ese momento yo no estaba trabajando ya. Ya no tenía trabajo, entonces tenía que ir a las empresas donde había trabajado antes a ver si me daban una carta de recomendación para yo ir a esa ciudad y de pronto pedir trabajo allá. Y traté de hacer lo imposible con esas empresas. Una ya se había acabado, en la otra no alcanzaba a encontrar la persona que era la que expedía este documento de recomendación laboral, carta laboral. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Y yo me debo ir. Ay, estaba tan angustiada. Yo decía, yo voy a llegar allá a Bogotá como si fuera nadie. ¿Yo qué voy a decir ahí de boca? Pues que yo he trabajado en radio, que yo sí. Y a ver, pues, ¿dónde están los pergaminos, los estudios, la carta de recomendación? ¿Qué es esto? La hoja de vida. Ay, estaba tan angustiada y el Señor decía, yo soy tu hoja de vida. Necesito que te vayas, que yo me encargo, queridos, y quiero decirles, llegué a Bogotá sin muchas recomendaciones. Conocí al llamado pastor Eduardo Cañas Estrada, a quien bendigo desde mi corazón. Lo bendigo. Dios me permitió conocerlo de manera sobrenatural y milagrosa. Sobrenatural y milagrosa allá en Bogotá, a tal punto que cuando empecé a hablar con él, cuando él quiso tener una cita conmigo por muchas cosas que pasaron, cuando lo conocí, él me dijo, ¿quieres trabajar conmigo? Y él tenía muchas emisoras,
un canal de televisión. Yo no tenía la menor idea que él era un hombre de radio, que él tenía emisoras, que tenía un canal de televisión en Bogotá. No lo sabía en ese momento. Y él me ofrece trabajar con él al haber hablado sin mucho 15 minutos con él. Y nunca me dijo: ¿dónde están tus títulos? Muéstrame tus credenciales. Muéstrame. Eso vino después. Pero el Señor hablaba a mi corazón y me decía: te dije que yo me encargaba. Yo soy tu carta de presentación. Solamente pude llorar y decir: Señor, gracias. Porque cuando tú vas con nosotros, tú nos das amor. Nos llenas de ti. Realmente lo que tiene que brillar no es mi orgullo, no es lo que yo le puedo mostrar a la gente, sino lo que tú puedes reflejar en mí. Amigos queridos, en lugar de odiarnos a nosotros mismos versus amarnos a nosotros mismos, nosotros deberíamos pensar: nuestra curación comienza en los brazos de un Salvador que nos ama, que nos valora tanto, que murió por nosotros. Jesús vino a esta tierra para traer sanidad y consuelo, así que el amor propio no se trata de ti, se trata de amar a Dios con todo el corazón, alma, mente, fuerzas, y amar a su Hijo Jesucristo y servirlo. Una vez que tú sepas quién eres en Él, cuánto te ama, vas a dedicarte no a proclamar quién eres tú, sino quién es Él, y tu vida se va a llenar de propósito, tu mente se va a llenar de su palabra, y en lugar de dejar que esos pensamientos de derrota te atrapen, vas a ser superada por los pensamientos de bien, de paz, de amor que la palabra de Dios traerá sobre ti, y se va a ir todo ese negativismo, eso de estarte comparando con los demás, y entonces tú ya le vas a decir a Dios: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Dame un propósito mayor, que no sea el espejo de mi casa que me diga quién soy yo, ni los rasgos y facciones de mi rostro, que no sea mi estatura, mi altura, mis talentos, capacidades, títulos o dones, que seas tú en tu palabra quien me diga quién soy, y las mentiras que me han venido acosando, que me han rodeado por parte de la gente y del enemigo y de mí mismo, se van de mi vida en el nombre de Jesús. Porque el día, querido, querida, que tú creas la verdad sobre quién eres de acuerdo a las Sagradas Escrituras, tú no vas a necesitar practicar el amor propio ni hacer técnicas para aprender a amarte, porque el Dios del universo te amará más de lo que tú te vayas a dar cuenta, y empezará a brotar de ti amor por Dios, amor por tu prójimo y amor por ti mismo. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre... Vamos a aprender a sacarle el mayor provecho aún a nuestros defectos físicos, si usted lo pudiera llamar así, o a nuestros faltantes, qué sé yo. Que es que yo no tengo la capacidad que tiene aquella, pero tengo otra y voy a desarrollar esa. En vez de quedarse diciendo yo quiero esa. No nos podemos quedar como niños. Es que yo quiero tener lo que ella tiene, lo que él tiene. No, señores, usted tiene otro. Dígale: Señor, desarrolla todas esas cosas que tú me has dado y que yo no he podido verlas como una bendición, en vez de estarme quedando todo el tiempo añorando y anhelando lo de los demás. Muy de mañana. Quiero hablar contigo. Espérame por la mañana. Muy de mañana. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Serás mi primera cita, ahí está.